experta en la parte del emprendimiento, directora de la incubadora México Nuevo, y nos platicas un poco más de tu currículum. Sí, pero poquito, porque si no se va a llevar toda una hora. Entonces nos vas a platicar de un reto emprendedor. Sí, bueno, pues tenemos muchos años, ya no vamos a decir los años porque empiezan a contar y van a decir, bueno, empezó en el kinder. Y la intención pues es ver qué está pasando el día de hoy con esta crisis que se anuncia, esta desaceleración que ahora le llaman, ya no le llaman crisis, le llaman desaceleración prácticamente de todas las economías a nivel mundial. ¿Y qué podemos hacer los emprendedores ante esta situación, ¿no? Podemos hacer muchas cosas menos quedarnos parados. Eso es una realidad y eso es parte de lo que venimos a platicar el día de hoy con ustedes. Muy bien, adelante, bienvenida, doctora. Pues buenos días a todos. Le agradecemos a Centro Tecnol y a todos los organizadores de esta Expo PYME la invitación para estar esta mañana con ustedes. Agradecemos también a los compañeros empresarios que están aquí con nosotros y que nos da mucho gusto siempre saludarlos. Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que sabemos que a todos nos inquieta, algunos más, a otros menos, pero finalmente todos oímos las noticias y a veces queremos no oírlas o fingimos no oírlas y algunos sí las oímos, pero no sabemos qué hacer ante esta situación. Todos nos dicen, bueno, pues si tuvieras una empresa transnacional, pues sí tendrías que estar preocupado por la situación mundial. Pero la situación mundial durante mucho tiempo efectivamente impactaba más a las grandes empresas. Pero en una situación como la que estamos viviendo actualmente, bueno, pues va a ser una ola que nos llegue a todos, ¿no? Algunos nos va a mojar nada más los pies, algunos nos va a bañar completos y lo más importante pues es que no nos tire, ¿no? Que es lo que a veces pasa con la ola, ¿no? Estamos para estar en la playa, cuando sentimos ya andamos tomando agua de mar, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros entender cuál es el reto, ¿no? Los retos del emprendedor ante la situación actual. El día de hoy vamos a ver que a esta situación que antes nosotros le llamábamos crisis, se le denominaba o se le denomina ahora una desaceleración de las economías. Primero vamos a darnos cuenta que esta situación no es algo que está sucediendo, no nació ayer. Como nada de lo que nos pasa en nuestra vida, nace de un día para otro. Es parte de un proceso que se viene sumando a otros procesos y que llega un momento en que la situación va a ser una manifestación mucho más amplia, ¿no? Luego lo podemos ver o comparar con la erupción de un volcán, o sea, el problema del volcán no es de un día para otro, ¿no? Se va juntando el material incandescente, se va aumentando la temperatura, se va ingresando agua, etcétera, y cuando ya todos esos factores se sumaron, bueno, pues hay una gran explosión, ¿no? Nosotros hemos escuchado desde hace muchos años este tema recurrente. Primero le llamaron el efecto dominó, se acordarán cuando cayó la economía asiática, ¿no? El efecto dragón, el efecto tequila, cuando le tocó a México, etcétera. O sea, cada vez que una economía entraba en recesión, hacía que el resto de las economías, como una gran tira de dominós, de fichas de dominós paradas, empezaran a caer todas en cascada, ¿no? A esto le llaman el efecto dominó, y lo que implica esta situación es que vivimos hoy tan entrelazados, vivimos tan interconectados, vivimos tan interactuantes, que lo que nos pase en un lugar pues nos afecta a todos los demás. En el plano de la física, a esto le llaman el efecto mariposa. Nos dicen que si una mariposa bate sus alas en el mar Caribe puede provocar un tifón en el Japón, o sea, con el simple aleteo de las alas, ¿no? ¿Por qué? Porque se va sumando, y este efecto, conforme va sumándose a otros elementos, pues genera una manifestación mayor. A veces nosotros a nivel natural
pues veíamos que llegaba la lluvia, llegaba el granizo, como ahora ha caído, ¿no? Llegaba el frío, y nosotros pensábamos que eran elementos aislados. ¿Por qué? Porque no teníamos algo que el día de hoy estamos disfrutando en esta videoconferencia, que es los medios de comunicación que nos informan qué pasa en otras latitudes del mundo. Entonces pareciera que todo nos pasaba a nosotros solitos, y que lo que nosotros hiciéramos no tenía tampoco repercusión en los demás. El día de hoy que tenemos la posibilidad de las comunicaciones, nos podemos dar cuenta que nosotros lo que hagamos, por mínimo que sea, tiene un impacto y un efecto en el resto del planeta. Bueno, si esto es por el aleteo de una mariposa, ahora imagínense lo que será el movimiento de una economía, ¿no? O sea, es todavía mayor. Nosotros recordaremos que en los años 90 aproximadamente se empieza a hablar del problema bancario. Ustedes recordarán que en Estados Unidos hay una gran manifestación de problemas, primero de corrupción a nivel de bancos. Y nos hablan de que los bancos habían maquillado sus estados financieros para poder ser susceptibles todavía de créditos. ¿Por qué? Porque entre los bancos se prestan, ¿no? Y aparte de que entre los bancos se prestan, también entre los bancos hacen negocios. Entonces, muchos de los bancos pues operan en casa de bolsa. ¿Esto qué implicaba? Bueno, pues que si yo tenía mis cifras bien, todo el mundo confiaba en mí, y entonces podía seguir comprando mis acciones y yo me podía seguir capitalizando. Esta situación, nosotros vamos a entender que mucha de esta crisis es una crisis también de ética, porque esto nos habla de la falta de ética de la operación de las empresas. Esta ética o esta falta de ética nos lleva entonces a maquillar unas cifras para que nosotros podamos seguir vendiendo nuestros productos, que en este caso eran las acciones bancarias, en un mercado, creando confianza. ¿Por qué? Porque los números que yo tenía en mis estados financieros pues eran positivos y además daban para crecer. Esto generaba confianza. Recuerden que un elemento clave de una empresa es que la gente confíe en ella. Si yo confío y compro una marca, muchas veces no compro el producto por la marca misma, sino porque decimos, bueno, es que la leche no me hace daño, la toma toda la familia, no me produce efectos secundarios, ¿no? Y entonces eso es confiar en una marca. En el caso del mercado financiero, la confianza está en los números, en que veamos si tiene estabilidad, si no va a ir a la bancarrota, y que en un momento determinado mis ahorros se vayan con ellos. Entonces, la confianza del cliente, la confianza del comprador es básica para cualquier negocio. Pero también es importante entender que no podemos basar la confianza del comprador en mentiras. Y esto nos aplica a los pequeños y nos aplica a los grandes. ¿Por qué? Porque a veces somos como emprendedores, le decimos, no, mira, es que esta crema y que póntela y que te va a rejuvenecer 20 años, ¿no? Cuando sabemos que a lo mejor ni siquiera la hemos probado, no nos queda constancia de esa situación y que incluso estamos usando ingredientes que pueden afectar a la persona. Pero pues ya la vendimos, ¿no? Y para mí hoy fue una solución porque pues ya me gané 100 o 200 pesos. Esta falta de ética, tanto a nivel micro como a nivel macro, nos ha llevado a una situación bastante difícil a nivel mundial. Estos bancos de los que estamos hablando, pues están dentro de la economía norteamericana. Y otro factor que entra ahí en juego es la venta de bienes raíces. Es precisamente parte del trabajo de los bancos, pues es tener más dinero. Los bancos, su producto, ¿no? Lo que compran y lo que venden es dinero. Entonces, una forma de tener... ¿Tienes que te vayan pasando las diapositivas? Ahorita les voy pidiendo, si las vamos acercando. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, los bienes raíces o los créditos hipotecarios, pues es un producto bancario. Y como producto, pues también genera dinero.
¿Por qué? Porque yo presto y yo voy cobrando un interés. Y de los intereses más importantes que un banco genera, pues son a través de los créditos hipotecarios. Entonces ustedes habrán visto que de repente llegábamos a las plazas comerciales y todo el mundo nos ofrece una tarjeta de crédito. Sin identificación, sin comprobante de ingresos, sin nada, ¿no? Y si vamos a las tiendas departamentales, en este momento pase aquí en el servicio al cliente y le damos un, ¿no? Eso fue con las tarjetas de crédito. Con los créditos hipotecarios sucedió exactamente lo mismo. Entonces empezaron a dar a diestra y siniestra créditos bancarios. Y esto no nada más fue en América del Norte, sino también en Europa. Había gente que no tenía empleo y le dieron un crédito hipotecario. Había gente que no tenía el ingreso suficiente para pagar un crédito bancario, un crédito hipotecario, y le dieron el crédito. O sea, ¿a qué estábamos jugando? ¿No? Aquí es importante también entender que efectivamente vender es una de las partes esenciales de la empresa, pero tenemos que vender con ética. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a generar un problema interno, y en este caso pues ya no nada más interno, sino externo. ¿Por qué? Porque se les da créditos a mucha gente que no era susceptible de poderlos pagar. ¿Cuál era el escenario futuro previsto? ¿Cuál creen que era? Pues que no iban a poder pagar, no iba a haber una cartera vencida muy importante, y entonces todas esas ventas o todos esos supuestos ingresos pues eran ficticios. Adelante, por favor. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, que muchos bancos y muchas casas de bolsa, en este caso también, fueron arrastradas, porque cuando se dejan de pagar estos créditos, entonces pues hay un arrastre de los bancos, ¿no? Primero entran algunos en quiebra y después las propias casas de bolsa. ¿Por qué las casas de bolsa? Porque las casas de bolsa vendían las acciones de estos bancos. Entonces es una reacción en cadena que todavía estamos viviendo el día de hoy. Nosotros vemos la gran crisis en España, ¿no? De repente la gente le dice, pues tienes que dejar tu casa. Y hubo gente que se literalmente y materialmente se lanzó por la ventana. Porque imagínate una persona ya jubilada, sin un ingreso, y que de repente le digan, pues tienes que dejar tu casa porque no puedes pagar el departamento o la hipoteca. Pues hubo gente que se lanzó de los balcones y entró entonces una medida que espérense, no los desalojen, porque están haciendo un suicidio en masa que no sabemos qué repercusión va a tener. Esto parece historia de terror, pero esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues entonces yo le doy un crédito no blando, ¿no? Un crédito no estructurado a gente que no lo puede pagar. Y cuando yo veo que no lo puedo pagar, como buen negociante, vamos a poner entre comillas, pues voy y te lo quito, ¿no? Porque me pertenece. Si no lo puedo pagar, regresa. Entonces, esta situación, que es una situación financiera, ¿sí? Vamos a entender que era de los que creaban dinero, de los que venden dinero, de los que prestan dinero, nos está pegando el día de hoy prácticamente a nivel mundial. Y hemos visto que esta situación, estoy hablando aproximadamente de los años 90, o sea, es una ola que le ha dado varias vueltas al planeta y que todavía no termina de pasar. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a que el día de hoy tenemos sumado, ¿no? Como en los grandes males, y todos los que estamos aquí lo sabemos, cuando de repente me falta el dinero, no falta que se enferme el perro, ¿no? Y cuando no se enferme el perro, bueno, se me ponche una llanta, ¿no? O sea, de repente como que las cosas se empiezan a sumar, ¿no? Y se empiezan a sumar porque el nerviosismo, ¿no? Es un mal para los negocios. Y si a mí me preguntan cuál es el reto, ¿no? O sea, ya vimos ahorita uno de los retos del emprendedor es trabajar con ética. Prefiero tener la bolsa vacía a que el día de mañana mi bolsa esté. Esto a veces no lo entendemos y no lo queremos entender. Yo quiero el dinero por el dinero mismo y sobre lo que sea.
No podemos hablar en este caso de corrupción porque no estamos hablando del gobierno, estamos hablando de negocios. Y entonces vamos a hablar de cuestiones éticas. Y un emprendedor para el siglo XXI debe ser un emprendedor ético. Ah, bueno, pero todos los demás no lo son. Bueno, pues que no lo sean. Es problema de ellos. ¿Por qué? Porque si yo soy un emprendedor ético, primero mi negocio va a sobrevivir. Y segundo, va a estar protegido porque sus finanzas van a ser reales. Si yo estoy vendiendo un producto y ese producto, adelante conmigo, y ese producto es un producto real, es un producto sano, es un producto que hace lo que dice que tiene que hacer, pues entonces es un producto que se va a mantener en el mercado, ¿estamos de acuerdo? No es un producto que va a desaparecer mañana cuando alguien se entere de que en lugar de café, por tener el ejemplo de café que tenemos aquí, pues le estoy poniendo alguna otra semilla nomás para complementar, ¿no? Y entonces va a haber un gran descrédito y todo el trabajo que yo tuve que hacer para posicionarme en el mercado se va a perder. Entonces, a veces lo que ganamos es hechizo, porque la falta de ética me va a llevar a que tarde o temprano se descubra que no estoy vendiendo un producto o un servicio real. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta el ejemplo de los gigantes y tomémoslo en cuenta para nuestro propio negocio, ¿no? Entonces, este es uno de los retos. El otro reto que nosotros estamos viendo, adelante, si me hacen favor, es, vamos a ver ahora cómo enfrentamos esta situación en la que a nosotros nos pasa. Y entonces esto nos lleva a uno de los retos, que si no hay dinero, ¿no? Porque esta situación financiera nos lleva a que hay escasez de recursos, hay escasez de dinero. Y el poco dinero que hay es un dinero caro. Es caro, ¿por qué? Porque volvemos a un esquema en el que nosotros vamos a ver que ahí está el crédito, ¿no? Ahí está tu tarjeta. ¿En cuánto está la tasa bancaria? ¿No? Es muy alta. Voy a pedir un crédito hipotecario, bueno, estamos igual y más si no tenemos una tasa fija. Vamos a pedir un crédito para emprender. Si yo voy al banco a pedir un crédito para emprender, también el dinero es escaso y caro, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que nosotros tenemos que ver de acuerdo a esta situación es precisamente cómo voy a financiar mi negocio. Y yo les puedo decir, y vamos a ver al final algunas recomendaciones de lo que tengo y no tengo que hacer ante esta situación. Entonces, si vamos a pensar en un crédito o en un financiamiento externo, hay que fijarnos bien en las letras chiquitas. ¿Por qué? Porque en esas letras chiquitas puede estar la sobrevivencia o no de mi negocio. ¿Sale? Entonces entendemos el contexto internacional, es un contexto internacional que no está detenido y al que se le han ido sumando, ¿no? Ya se les enfermó el perro. ¿Cuál fue el que se les enfermó el perro? Bueno, pues la caída del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque decíamos, el segundo reto del emprendedor es mantener la calma. Pero ¿cómo? Si estoy ante una situación, ya se dan cuenta que yo decía que tenía 1.000 millones en el banco y no tengo nada. Bueno, por eso te decimos, hay que trabajar con ética. Si yo no trabajo con ética, entonces va a ser muy difícil mantener la credibilidad. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo me empiezo a poner nervioso, pues empiezo a poner nervioso a todos. Y entonces por eso vemos que empieza la caída de los precios del petróleo, ¿no? Porque aquí ya nada es seguro, entonces bueno, pues como ya no hay nada seguro, pues entonces empiezan a producir más, vendan más, porque hay que sacar dinero de donde se puede. Aunado a la caída de los precios del petróleo, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita a nivel internacional, compañeros? Los chinos y los rusos. ¿Pero qué estamos viendo? Ellos están produciendo más y quieren sacar sus productos. Estamos produciendo más y eso hace que caiga automáticamente el precio, ¿no? Entonces, aunado ya a una situación financiera
endeble, ¿no? Difícil, le sumamos que los que se ponen nerviosos empiezan a rematar el producto. ¿O no nos ha pasado? ¿Sí? Y entonces de repente tiramos el mercado nosotros mismos. Entonces mucho ojo, acuérdense que el aleteo de la mariposa puede provocar un chifón en alguna parte del mundo. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. Esto nos lleva entonces también a entender que empezamos a ver el problema de la devaluación de las monedas. Todas las monedas ahorita han entrado, dicen es que el dólar se está reposicionando y esta reposición del dólar nos está llevando a que todas las monedas a nivel mundial hayan entrado en un proceso de devaluación. ¿Por qué? Porque el gigante tiene que sobrevivir. Y si nosotros nos damos cuenta, algunos dirán, bueno, pues es que hay que dejarlo solo y nos ha dejado solos algunas o muchas veces. Yo les diría nada más, imagínense hundir al Titanic, ¿no? Y todos somos lanchitas alrededor de él. O sea, no sería que se hundiera una de las potencias más grandes o la potencia más grande del mundo, sino nos llevaría prácticamente a todos. Entonces muchas veces no es que los queramos salvar o no, sino que el impacto de la pérdida de esta economía nos arrastraría prácticamente a todos. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, pues devaluando, ¿no? Monedas para que el dólar se reposicione como una medida de salvación, niños y mujeres primero, ¿no? ¿Ok? Entonces, algo que es importante, compañeros, en estos momentos es mantener la calma. México nos critican, a veces dicen, bueno, es que cómo aguantan los mexicanos, ¿no? Yo tengo un mal chiste y les digo que tenemos espalda de pípila, ¿no? Ustedes sabrán que el pípila se aguantó aquella piedra para ir a explosionar la puerta. Bueno, pues nos heredó la espalda a todos. ¿Por qué? Porque aguantamos unas losuras, pero también somos un pueblo muy sabio. ¿Por qué? Porque sabemos hasta cuándo hay que aguantar y qué es lo que hay que aguantar. Porque a veces el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, emprendedores, lo primero que tenemos que hacer ante una situación difícil es mantener la calma. Lo peor que nos puede pasar en cualquier situación difícil es que nos estresemos o nos pongamos nerviosos, porque vamos a tomar pésimas decisiones. Y el tomar pésimas decisiones nos va a llevar entonces a que no nada más se enferme el perro, sino también se muera. Y luego de ahí viene toda una serie de situaciones dramáticas alrededor. ¿Sí? Por eso la gente dice, es que de repente perdí el empleo y de repente me empezó a ir mal y de repente, bueno, perdí hasta la casa, perdí el carro, perdí el matrimonio. Pues es que no te detuviste los nervios. ¿Sí? Entonces, yo sé que es una situación muy presionante, pero recuerden que si nosotros en una situación presionante presionamos más, las cosas salen de control. ¿Okay? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil y aquí entra en juego emprendedores y empresarios algo que se llama inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, no se trata de controlar mi nervio, ¿no? Porque no me da un infarto, ¿no? Pues tanta la presión de que no tengo dinero, no tengo trabajo, el producto no sale, etcétera, no, sino de manejar, ¿no? A mayor presión, mayor acción. Y eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces la presión sale de que no estoy haciendo nada. Solo estoy pensando en el problema. Solo estoy pensando en el problema. No, hay que pensar en el problema, pero hay que actuar. ¿Sí? Hay que actuar. Y eso es a veces, la gente explota porque nada más se dedica a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y claro que llega un momento en que, ¡boom!, como un volcán hace erupción. No tenemos que actuar. ¿Sí? Pero actuar, no a irnos a aventar a la orilla del acantilado como los hurones, ¿no? No, actuar hacia dónde tengo que ver. Por eso les agradecemos mucho que estén esta mañana, porque eso es lo que tiene que hacer un emprendedor, buscar información. Pero como siempre les decimos, no información de mi comadre, a menos que mi comadre sea asesora de la bolsa de valores. ¿Sí? Porque si no es asesora financiera, no es experta en cuestiones empresariales, ni siquiera tiene un negocio, bueno, pues
entonces, con todo respeto, tomen un cafecito con ella, platiquen del programa de la televisión, ¿no? Del clima, pero no le pidan consejo para hacer negocios, ¿sale? Entonces, este es uno de los principales retos. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Otro aspecto que es importante dentro de los retos en este momento es el empleo de la gente, y siempre es un reto para un empresario contratar personas. ¿Por qué? Porque las personas que entran al negocio nos tienen que ayudar a sacar adelante el negocio. Nosotros no tenemos que tener, y aquí lo vamos a ver en las entrevistas de empleo, que muchas veces yo no quiero al mejor, al que más sabe, quiero al que se comprometa, ¿no? Está el cuento de la gallina y el cerdo. Para hacer huevos con jamón, ¿quién se compromete y quién participa? La gallina solo participa, ¿no? Son los huevos, ¿no? Pero el puerquito, ¿no? Él da la vida para que pueda haber jamón, ¿o no? Sí. O nada más le cortamos la rebanada del puerquito y sigue viviendo. No, ¿verdad? Él tiene que dar la vida. Entonces, en una empresa, cuando nosotros contratamos gente, nuestro reto es buscar quién se compromete. Sí, puerquitos. No cochinitos, ¿no? Ese lo agarró de su cochinito, no, de eso no. ¿Sí? Sino gente que se comprometa. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación difícil, yo lo que quiero no es que vayan a cobrar la quincena. Yo lo que quiero es que la gente se comprometa y hagamos todo lo que sea necesario para que la empresa pueda seguir en marcha. Porque si yo llevo un empleado que nada más va a cobrar la quincena, no me está haciendo ningún bien. Al contrario, ¿sí? Me está haciendo mal porque yo tengo que sacar un dinero de mi bolsa para pagarle a alguien que no está haciendo su parte del trabajo. Entonces, emplear gente, compañeros, no es contratar al mejor, no es contratar al que más sabe, al más bonito, al mejor presentado, sino aquel que se quiera comprometer. Y aquí entra ustedes mismos. Ustedes se van a contratar a ustedes mismos, ¿sí? La cooperativa Pascual fue muy coherente porque ellos empezaron a administrar el negocio. Cuando se dieron cuenta que no podían, contrataron una directiva. Y yo como director de una empresa tengo que evaluarme si soy capaz de sacar el negocio aparte o contrato a alguien que lo haga. Porque hasta yo mismo tengo que evaluarme si soy o no soy capaz de dirigir la empresa. Y me puedo quedar como lo que soy, dueño del negocio. Hay mucha gente que es dueño del negocio y no participa, nada más va a pedir cuentas, ¿sí? Pero si yo me voy a quedar como dueño y como director de la empresa, yo tengo que saber también si estoy comprometido o no. Y aquí es muy fácil evaluar mi nivel de compromiso por algo que se llama el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Algo muy sencillo. Damos el diezmo, lo veíamos en la iglesia, ¿no? Bueno, pues en este caso no es el diezmo de dinero, sino el diezmo de tiempo. Si ustedes le están dando por lo menos el 10% de su tiempo diario a la empresa, entonces están comprometidos. Si ustedes en un día no le dan ni siquiera el 10% de su tiempo productivo a la empresa, compañeros, evalúen muy bien quedarse o no al frente de la empresa. Porque si yo no tengo tiempo para mi empresa, pues entonces no sé qué estoy haciendo ahí. No es que los niños, mi mamá, los vecinos, el planeta, ¿no? La alineación de los astros. No, compañeros. Si yo estoy comprometido, yo voy a tener el tiempo para lo que me interesa, ¿o no? Todos han estado enamorados. Sí. Y cuando tenían la cita con el novio, ¿qué pasaba? Ustedes veían lo que había que hacer, vámonos, sacaba yo tiempo hasta de donde no había. ¿Sí? Entonces, eso es compromiso, ¿no? Entonces, si yo tengo una empresa y no le voy a dar el tiempo, entonces no hay compromiso con ellos. Ni siquiera les puedo decir nada más. No es que yo voy a poner todos mis ahorros, es que ya empeñé la casa. Regresen el dinero del empeño, ¿sí? Vayan por sus ahorros y dedíquense a otra cosa. ¿Por qué? Porque no es cuestión de recursos el principal reto de la empresa, sino del compromiso que yo tenga con el proyecto.
Y si no hay compromiso, no va a haber proyecto, compañeros. Aunque ustedes le pongan dinero, aunque ustedes contraten gente, aunque ustedes traigan un buen producto. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes son los artífices de su proyecto. Y si no hay compromiso por parte de ustedes, no hay nada. Porque los empleados, pues bien, pues yo voy a llegar a cobrar, ¿no? Si no me dicen que hay que hacer, pues no hago nada. Me están pagando por llegar a tal hora y salir a tal hora, ¿o no? Entonces, empecemos por el reto de saber si ustedes quieren realmente emplearse en este proyecto y si están dispuestos a dedicar lo más importante que toda la gente dedicamos para una empresa, seamos como empleados o seamos los dueños, que es el tiempo. Y si yo no le voy a dedicar tiempo al negocio, compañeros, no hay nada más que le podamos dar, porque todo lo demás se va a perder. Tengo que ver a los empleados que están haciendo, tengo que ver que el producto se haga bien, tengo que estar viendo las metas del negocio y para eso se requiere. ¿Ok? Entonces, este es uno de los principales retos. Esto nos lleva entonces a un reto que es la razón de ser de las empresas, que es permanecer en el mercado. ¿Cuánto tiempo quiero permanecer en el mercado? ¿Cuánto tiempo quiero permanecer en el mercado? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Las actas constitutivas dicen 99 años, ¿no? Y ahí le ponemos y más, ¿no? O sea, si se vencen los 99 años, todavía me voy al siguiente, a la siguiente generación, ¿no? ¿Tenemos empresas de más de 99 años en el país? Sí. Ahí sí hubo un compromiso. O sea, nuestro compromiso y nuestro gran reto no nada más es abrir una empresa, sino hacer que ésta permanezca. Es como un hijo. ¿Ustedes tendrían un hijo nada más por el gusto de tener un hijo? Y ya que lo tuvieron, bueno, pues a ver quién lo quiere. ¿Quién lo quiere? A ver quién lo... No, pues si no, ahí lo dejamos, ¿no? Pero sí hay gente que sí hace así, ¿no? Pero yo espero que ustedes no sean de estos, sino que realmente nuestro reto sea permanecer en la empresa. Y esto se va a basar mucho, primero en el compromiso que veíamos hace rato, y luego en el propósito. ¿Qué busco yo al poner una empresa? ¿Qué busco yo al tener una empresa? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Dinero? Una satisfacción personal. Una satisfacción personal. Crecer como persona. ¿Qué más? Que tengamos impacto en el producto. ¿Qué más? Que satisfaga una necesidad. Satisfacer necesidades, marcar diferencias. Un patrimonio. Un patrimonio, fíjense, dijeron algo muy importante, un patrimonio. Algo que ocuparse. Algo que ocuparse. ¿Por qué? Porque si yo fuera dueña de esta casa sería un patrimonio, ¿estamos de acuerdo? Y este patrimonio me puede sacar de muchos problemas. Y este patrimonio puede ser heredable. Y este patrimonio le puede resolver la vida a todos los que vivamos aquí. Eso es muy importante. La permanencia en el mercado implica ver a la empresa no como una inversión, no como un proyecto de corto plazo, sino como una forma de consolidar un patrimonio. ¿Por qué? Por si yo tengo una casa, ¿me siento seguro? Sí, ¿no? A cuando yo pago renta, las cosas son diferentes. Cuando yo pago renta, las cosas son diferentes. A cuando yo tengo un departamento, aunque sea pequeño, yo me siento seguro, es mi casa. A lo mejor no tengo nada, pero por lo menos aquí estoy tranquilo, ¿no? Nadie me va a venir a sacar. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que genera la permanencia de la empresa, saber que yo tengo un patrimonio que en un momento determinado me va a dar seguridad presente y a futuro. Y como todo patrimonio tiene que crecer. Hay gente que empezó con su terrenito, después le empezó a echar un primer piso, después un segundo piso, y así fuimos creciendo. Así se consolidan los patrimonios y así se consolidan las empresas. Las empresas pueden empezar ahorita, por ejemplo, pues hay que buscar el terreno para cimentar y empezar a hacerlo crecer hasta que lleguemos a donde queramos, pero siempre con la idea de la visión a futuro, ¿no? De la permanencia en el mercado. ¿Sí? Hay algo que es muy importante en este caso también para poder ir desarrollando este proyecto, que es el manejo de los costos. Nosotros cuando somos empleados
no nos preocupamos mucho del costo. Y aquí alguien me va a decir, no, si yo me voy y me fijo en los precios de la leche y comparo. Sí, pero ¿te fijas en los costos de todo? O nada más de aquellos productos, ¿no? Porque hay gente que se fija en el precio de la leche y se va y se compra una blusa carísima. O sea, como que dice una vez, ¿ahorras en qué ahorras? O disque ahorras, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que se para y se compra una quesadilla en la calle porque le sale barata, pero se está 2 horas hablando por el teléfono. O sea, a ver, díganme, si estás administrando tus costos o aparentemente estás ahorrando por un lado y por el otro estamos derrochando. ¿Qué es lo que pasa a veces en las empresas? La gente, lo mínimo para gastos de la empresa, lo mínimo, pero todo lo que entra me lo gasto en vacaciones, me lo gasto en otros esquemas. Entonces, ¿realmente estoy cuidando el costo del negocio? ¿O solo tengo el negocio para que pague los otros costos? ¿Ok? Un empresario tiene una visión de 360 grados y entonces todo lo que hace fuera y dentro de la empresa tiene la misma visión. No es que los empresarios son muy codos, no son codos. Simplemente aplican la misma regla adentro del negocio que afuera. Porque hay empresarios y muchos emprendedores que viven con una regla adentro del negocio y con otra. Y entonces vamos viendo que el negocio va cayendo. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de costos. ¿No? Cuando hacemos el trabajo de incubación, cuando llegamos a este tema, el 50% del grupo huye. O sea, mientras es la filosofía, el mercado, todo está bien bonito, ¿no? Pero cuando empezamos a ver de que, a ver, hazme cuentas de cuánto gastas, de cuánto gastas tú y cuánto debe de gastar tu negocio, como que ya no, ahí sí ya no le entro. ¿Por qué? Porque sí controla mi negocio, pero no controla mi vida. Y si yo no controlo mi vida, lo más seguro es que el negocio se salga de control. ¿Por qué si yo soy un banco, que soy muy poderoso, tengo costos tan altos? ¿Estoy controlándolo? Y ya no hablamos de otras cosas, ya no le entramos ahí porque sé que da para mucho, ¿sí? Pero entonces tienen que entender que este control de costos no nada más debe aplicarnos como empresarios o dentro de la empresa, debe aplicarnos prácticamente a toda nuestra vida. Y yo no les pido que como empresarios vivan como ascetas, ¿no? Que vivan del aire y hagan meditación nada más para tomar agua y no, podemos vivir bien, pero racionalmente bien. Porque esta falta de ética, esta parte de corrupción tiene que ver con que a veces la gente no quiere vivir bien, quiere vivir estratosféricamente bien. Y entonces estratosféricamente, pues imagínense, la estratosfera es todo lo que rodea el planeta, pues imagínense qué tamaño es, ¿no? ¿Sale? Otro aspecto que nosotros vamos a tener que, o estamos enfrentando ya, es un tema de inseguridad, aunado de lo que veíamos hace rato. ¿Cómo tenemos que abrirlo? ¿Cómo tenemos que tratar este tema de la inseguridad? Algo que siempre ha dado resultado en las sociedades para tratar este tema de la inseguridad. Vamos a poner el ejemplo de los cavernícolas. ¿Cómo sobrevivieron ellos, compañeros? ¿Ustedes creen que la inseguridad en la época de los cavernícolas era suave? No, ¿verdad? Era dificilísima, porque estaban la inclemencia del tiempo, las otras hordas, los animales, etc. ¿Cómo sobrevivieron en una etapa tan difícil de tanta inseguridad? Buscaban lugares seguros. ¿Sí? Buscaban lugares seguros y se agrupaban. ¿Saben por qué nos está golpeando tanto hoy el tema de inseguridad? Porque nos hemos vuelto muy individuales. Ya no sé ni quién vive enfrente. ¿Sí? Han encontrado casas de seguridad en medio de las colonias y les preguntan a los vecinos, ¿que ustedes no vieron nada?
vecinos. A lo mejor no comíamos juntos los domingos, pero pues por lo menos había una interrelación. Y si había algún problema, el vecino podía correr con el vecino. Oye, vecino, fíjate que pasó esto, o me voy de vacaciones ahí, te encargo mi casa, sí, luego me toca a mí, y así se rodeaba. ¿Sí? Pues mira, yo vi que estaba entrando bien a tu casa, pero pues yo pensé que era de tu familia. O sea, hemos roto tanto los vínculos sociales que esto ha entrado en nuestros espacios. ¿Sí? El problema de la inseguridad es que vivimos en una sociedad como una coladera, ¿no? Con muchos hoyos, con muchos orificios, y ahí se cuelan ellos. Las escuelas, por Dios, no antes una mamá se traía 2 o 3, 5 niños, y ahora vienen los niños solos, ¿no? Y ya ni siquiera ellos hacen equipo, porque antes pues nos veníamos juntos, ¿no? Los compañeritos de la escuela, pues vámonos todos juntos, los que vivimos en la colonia, ahí venía toda la parvada por la avenida, ¿no? Y ahí dábamos y se iban quedando en las casas. Ahora vemos niños solos en la calle. El problema de la inseguridad dentro de la empresa y fuera de la empresa es un problema de cohesión social. Y la cohesión social se ha ido rompiendo en nuestras sociedades. Somos sociedades muy individualistas y muy propensas a aislarnos por los medios de comunicación, ¿no? Sí, compañero. Ahí como se comenta, o sea, los medios de comunicación, todo el tema de tecnología, o sea, no es de la gratis de que somos más individualistas, Así es. todos tenemos un entorno del Facebook, que ya no nos relacionamos solo, que hacemos todo a través de individual. Entonces, si desde la escuela te enseñan eso, cuando creces y aprendes eso, ¿sí? ¿Cómo evitas ese tipo de temas para no ser tan individualista y hacer equipo y lograr los objetivos que en este caso lograr? Muy sencillo, tomando la decisión de empezar a romper este esquema. Es como cuando me quiero poner a dieta, ¿qué hago? Pues tomar la decisión, ¿no? ¿Sí? Tomar la decisión de hacerlo. Mientras yo no lo decida, nada lo va a cambiar. El refrigerador puede estar ahí, ¿no? Puedo pasar por todos los puestos de comida deliciosos, pero si yo tomo una decisión, la voy a cumplir, ¿sí? Y es tan sencillo como empezar con los pequeños esquemas, ¿sí? Pero también ves hacia los chicos, ves las invitaciones que tienen en el Face. Ah, no, sí lo conozco. A los que conocen no los aceptan, y a los que viven bien lejos y sí los aceptan, y a los que sí conocen, ay no, este no, yo no me cabe. Así es. ¿Sí? Y también por eso caen en tantas trampas, ¿no? Porque acepto la invitación de alguien que no conozco y así le hacemos. Sí, así. Yo a veces prefiero que me acompañe alguien que no conozco, alguien que sí conozco. O sea, a ver, como qué está pasando. Eso me lleva por la apariencia, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos entonces? Por acá hay lugar. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues empezar por salir y saludar a mis vecinos, ¿no? Van a decir, está loca, ¿qué le pasa? ¿No? Ni modo. O sea, si queremos revertir algo que hay, hagamos lo contrario de lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué los chicos de hoy, no? Yo le dábamos la sesión pasada, la semana pasada, el curso en el seguro del desempleo, y me tocaron por los jóvenes, ¿no? Yo le decía, yo creo que nosotros vivíamos más felices porque no había celular y no andaban nuestros papás detrás de nosotros. Yo lo lamento mucho por ustedes jóvenes, porque es horrible traer la presión y todos me voltearon a ver, o sea, para ellos sería una ventaja el teléfono, pero también es una forma de presión, porque no terminan de salir de la escuela y la mamá ya le está marcando, ¿dónde estás? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Sí? Y me decía un papá que yo le hacía este comentario, me decía, bueno, pero es que son tiempos diferentes. No, le dije, no son tiempos diferentes. Siempre ha habido los mismos problemas. Nada más que cuando nosotros íbamos a la escuela, pues nos salíamos por lo menos con un amigo, por lo menos, o con las amigas, y nos veníamos en el transporte juntos. Y hoy vayan, y yo los reto a que vayan a la salida de una escuela y vean cómo la gente sale y se dispersa. Ya no hay ese trabajo en grupo, ya no hay este trabajo ni siquiera
a veces ya de compañero a compañero. Ya la gente sale y eso sí viene aquí, como ustedes dicen. ¿Sí? Creo que vengo aquí, ya me atropellaron, ya me lo robaron, ya me subieron a algún lugar, porque ni siquiera me vengo fijando en dónde vengo. ¿Qué tenemos que hacer? Revertir. Y en los negocios, compañeros, estamos en la misma situación. Queremos seguridad, hagamos vínculos, ¿sí?, con nuestra comunidad. Y se la digo porque cuando nosotros llegamos al lugar donde hoy está la oficina, era un lugar muy inseguro. ¿Por qué? Porque intentaron robarse el carro de uno de los compañeros, salimos todos, ¿no? Salimos todos, claro que nos vieron salir a toda la bola y todo el mundo se echó a correr, ¿no? Pues, ¿para qué los esperamos? No sabían si llevamos o no llevaban, pero como éramos muchos, ¿no? Y salían todos los vecinos. Le digo, pues aquí hay que unirnos para que no nos pase. Entonces empezaron a ver que hacíamos grupo y nos empezamos a organizar, ¿sí? Empezamos a presionar, nos pusieron una cámara de video y los vecinos, pasa algo y salimos todos, ¿no? No saben ni a qué salimos, pero salimos todos. Hacemos bola, ¿no? Entonces, ojo, esto va a seguir creciendo en la medida que nosotros nos sigamos de distancia. En la medida que nosotros nos unamos, ¿sí?, empezamos a crear estas sinergias, esto va a venir a menos. Porque así el grupo humano ha sobrevivido a lo largo de la historia y podrá seguir sobreviviendo. Va uno en la calle, de repente va a venir a una gente no muy santa y uno voltea y hace así a alguien y el otro se sigue. No se va a arriesgar, se va a arriesgar porque eras uno, pero en el momento que tú saludas a alguien ya no sabes si eres uno. Fíjense, la fuerza del grupo. ¿Ok? Entonces podemos armar, podemos contratar millones de policías, podemos tener las armas más potentes, podemos poner cámaras, podemos poner rejas como ahora, pero si nosotros no estamos unidos como sociedad, vamos a seguir siendo vulnerables. Porque por eso se llaman crimen organizado, porque ellos se organizan, o sea, ellos sí están juntos, nosotros no. ¿Ok? Y enseñamos esto a los chicos, a que convivan. Y en la empresa también hay que hacer que convivamos y convivir con otras empresas. Aquí me da mucho gusto que hay una compañera que maneja redes de colaboración. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que vincularnos. ¿Sale? Adelante, por favor. Un gran reto del emprendedor es la innovación. Pensar desde fuera de la caja. Si yo sigo pensando en el cuadrito que es mi celular, en el cuadrito que es la computadora, en el cuadrito que es la televisión, no voy a pasar de ser uno más de los que hay en este planeta. Tengo que empezar a pensar de una manera nueva, sobre las mismas situaciones, ni siquiera tengo que ir más allá, no tengo que inventar la cura del cáncer. A lo mejor yo hago una pequeña innovación en algo que existe y la gente es ávida de los cambios. ¿Ok? Entonces piensen su producto, pero piénsenlo con una visión fresca, con una visión nueva, con algo que puedan darle a la gente que nos esté dando hoy actualmente. ¿Vale? Empresas ya establecidas, sí, sabemos que las grandes franquicias, las grandes transnacionales, pues siempre van a ser un reto, pero también pueden ser un área de oportunidad. ¿En qué sentido pueden ser un área de oportunidad, compañeros? Que nosotros nos podemos convertir en proveedores. Podemos ser proveedores de ellos. ¿En qué otra cosa? Distribuidores. Podemos también ser parte de la red de ellos. ¿Qué más? Como dicen por ahí, si no puedes vencerlos, úneteles, ¿no? ¿Y cómo más puedo unírmeles a todas estas cadenas? Hacer algo diferente. Hacer algo diferente, o sea, tú ya me pusiste el ejemplo de cómo lo estás haciendo, ahora yo lo voy a hacer mejor de lo que tú lo estás haciendo, o diferente a como tú lo estás haciendo. ¿Qué más? Estamos hablando también de innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que es una cadenota, pues está muy grande, está muy fortalecida, pero yo no tengo nada más que hacer. No, sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y por ahí él sabe el dicho, ¿no? De la suerte de la
fea, la bonita la desea, ¿no? Y no la suerte, lo que pasa es que la bonita, digo, la fea le tenía que echar más ganas, ¿no? Entonces igual aquí, pues yo no soy una franquicia que está bien bonita, entonces yo le echo más ganas para que vayan conmigo, ¿no? Y al rato la franquicia pues me va a ir a preguntar qué estás haciendo, que tienen más clientes que yo, ¿no? Porque si la fea se hubiera traumado, se hubiera frustrado, no, pues no, ¿verdad? Pero no, le echaba más ganas, se llevaba el galán, ¿no? Entonces, igualito aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos que ver qué ofrecen ellos, entender qué ofrecen, aprender qué ofrecen, pero pues nosotros tenemos que duplicarlo, mejorarlo, ¿sí? Y seguramente un día nos vamos a poder convertir en una franquicia o en una empresa con muchas sucursales. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas mejor de lo que lo están haciendo aquellos. ¿Vale? Y bien, ahora, es necesario también hacer algunas otras cosas más y uno de ellos pues es cuidar a los clientes. Cuidemos a las personas. ¿Qué es lo que sentimos nosotros cuando llegamos a un negocio, compañeros? Mucha indiferencia, a veces hasta maltrato, ¿no? La calidad en el servicio ha caído mucho en nuestro país. Como que a los empleados ya no los entrenan, ¿no? Para ya no hay calidad en el servicio. O hasta que se desocupan de su teléfono. O hasta que dejan su llamada a Washington para ver cómo estaba la fuerza de valores hoy. Ya que no nos atienden, ¿no? Sí, porque yo lo que digo, no, pues se está parando la guerra en el Medio Oriente, ¿no? Porque se pasó la calle sin ver. No, déjenlo. Igual y ahorita soluciona el conflicto del Medio Oriente, ¿no? La economía. Sí, a lo mejor ahorita para la recesión mundial, no distraiga, ¿no? Entonces sí, porque algo importante debe estar haciendo donde no nos atiende, donde no voltea, ¿no? Y este aspecto, de cuidar a los clientes es fundamental. Acuérdense que nos dicen por ahí, cliente satisfecho, siempre regresa. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que el cliente siempre quiera regresar. Así es, pre, durante y después. Y esto de postventa está muy olvidado. Ya nadie nos llama, ¿no? Más que los del banco una semana de papeleta vieja. Por eso tienen éxito, ¿no? Claro, o sea, hay que aprenderles. Por eso le dije, aprendan lo que la bonita hace para que nosotros lo hagamos mejor. A lo mejor no le hablo para cobrarle, pero sí para ofrecerle más servicios, más productos, o ver cómo le está funcionando el producto, ¿no? Y hacer estas alianzas, esta amistad que tenemos que hacer con los clientes para que quieran volver a regresar. Pero no todos los días les hablen, ¿no? No, porque entonces también nos van a hostigar. Pero sí hacer una relación más continua con ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar gastos. No, pero pues si ya los gastos ya están a lo mínimo, bueno, pues todavía habrá que ver en qué otra cosa. Y sobre todo, aparte de bajar gastos, gastar mejor. ¿Sí? Ahorita vamos a darnos cuenta en la última diapositiva por qué. Y a nivel personal, adelante, cuidar nuestro trabajo o cuidar nuestro proyecto emprendedor. ¿Por qué? Porque ahorita es nuestra posibilidad, nuestra tablita de salvación. Y después no nada más puede ser una tablita, pues un buque completo el que pueda hacer. Entonces lo que tengo que hacer es cuidar mi proyecto emprendedor. Por lo tanto, si yo no estoy trabajando ahorita en el proyecto emprendedor, compañeros, están perdiendo una maravillosa oportunidad. ¿Ok? Entonces hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, hay que darle tiempo y hay que trabajar en eso. No, antes, por favor, muchas gracias. Bajar el nivel de gastos personales. En estos momentos, y más el año que entra, empezar a ver estas situaciones. ¿Por qué? Y se los voy a poner, por ejemplo, los focos de mi casa. ¿O los puedo ir sustituyendo? Por ahorradores. Si antes yo dejaba el radio prendido toda la noche porque me da miedo, pues cómprense un oso de peluche y desconecten el oso. Es que a veces tenemos gotitas que son goterotas, ¿no? Y que no lo vemos. Entonces, más
Sí, pero yo les aseguro que si hacemos una revisión, todavía tenemos muchas fugas de dinero en cosas que podemos empezar a corregir. No es decir, bueno, pues sí, pero comprar los focos me sale caro. Sí, pero va a ser una inversión y que en un momento determinado va a bajar tu consumo de luz. Nosotros cuando empezó ese cambio de la tarifa, nos llegó de repente el recibo de 2,000 pesos, y ahora qué está pasando, ¿no? Cuando nuestro recibo era 200 y tantos. Fueron y no, pues ese es su consumo. Entonces empezamos a ver todas las cosas, se cambiaron todos los focos, ¿no? Se empezó a ver la carga del celular, ¿no? Ahora voy a eventos y aquí lo cargo, ustedes ya están ¿sí? Entonces, sí tengo que ver cómo bajar, porque hay muchas cosas que consumen, ¿sí? Dejar los aparatos conectados, el 30% de consumo, aún aunque el aparato esté apagado. Si ustedes me dicen, no, pero ¿cómo bajo más? Es que ustedes a veces están sacrificando, ustedes personalmente, y tienen unas fugotas en su casa de dinero, que ese dinero que ahorraran allá les podría hacer que ustedes no sacrificaran tanto a nivel personal. El gas, si voy a salir, cierro el gas, así también me evito de algún accidente. ¿Ok? Entonces, hay muchas goteras que yo tengo y que a veces no me doy cuenta cómo están erosionando mi economía. Si le damos una revisada, todavía puede haber ahí. Y esto, aplicar al negocio también es, y les vuelvo a repetir, no es poder, es ser racional, para que ese dinero que por un lado me voy a ahorrar, pues yo lo puedo invertir, ¿no? Y si no lo invierto, pues por lo menos no esté yo tan apretada en otras cosas, ¿sale? Ahorrar lo más posible. Y en este caso, bueno, sé que a lo mejor dicen ustedes, bueno, pues ya estoy ahorrando lo máximo, ya llegué a mi límite, perfecto. Pues entonces aquí es importante empezar no nada más a ahorrar, sino empezar a generar dinero. Y si tienen un poquito de dinero, pues ver cómo lo invierto, pero en cuestiones que no me vaya a salir contraproducente. Si yo tengo dinero en el banco, déjelo ahí. Los bancos no se van a ir con su dinero. Aunque un banco quiebre, el gobierno tiene que asegurar los depósitos bancarios. Lo peor que podemos hacer en este momento es que todo el mundo vaya y saque dinero, porque entonces sí, nosotros solos vamos a crear nuestra propia crisis. ¿Sale? Entonces acuérdense, hay que mantener la calma. No, llega la vecina, vámonos al banco, comadre, vámonos, porque me dijeron que mañana van a cerrar todos los bancos y ya ahí van todos, ¿no? Ya nos ha pasado muchas veces en este país. Entonces, tranquilos, no pasa nada. Los bancos, aunque quiebren, siempre va a haber un seguro que va a respaldar nuestros depósitos. Así es que manténganse tranquilos. Y si vamos y sacamos el dinero en masa, por lo más seguro es que nosotros lo perdemos. Adelante, por favor. Ahí con respecto a meter el dinero al banco, sí. Ahí yo creo que más que meterlo, hay que mover ese dinero, hay que utilizarlo, reutilizarlo. Sí. Si es un negocio pequeño, un amigo, a lo mejor alguien necesita un conocimiento, tú lo puedes financiar, y de ahí obviamente que tú ayudas, te ayudas a ti mismo también. Sí. Porque el banco realmente pues, no me da la seguridad de que lo vas a tener, pero ese dinero se va a quedar quieto, no te va a dar nada mínimo al mínimo. Sí, estamos de acuerdo, pero acuérdense que siempre es importante tener liquidez, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento lo podamos necesitar, y si yo tengo bolsas de producto, pues sí, las puedo ir a rematar para ganar dinero, pero yo ya estoy generando una pérdida. Entonces acuérdense que yo debo tener solvencia, o sea, debo de tener producto, equipamiento, ¿no? Pero también debo de tener liquidez, porque a veces el no tener liquidez me sale muy caro, porque tengo que ir a buscar quién sí la tiene, y por prestarme su liquidez me va a cobrar, ¿sí? Y yo le tengo que dejar a veces mis bienes a precio mínimo, ¿ok? Entonces sí es muy importante para nosotros equilibrar esas dos balances, la solvencia, que es toda la inversión que yo hago, y la liquidez, para que yo no, a la hora que lo necesite, no tenga que pagar caro por el dinero. ¿Vale? Bien, compañero. Y dejar lo más posible las deudas. No, es que ahorita pasa por tu tarjeta de Walmart, de Sam's, de no sé qué tanto, y bueno, son dinero en efectivo, pero recuerden que no es mi dinero. Entonces, bajen las... No es que ya tengo 20 tarjetas y a cada una le voy sumando poquito, para que no sea mucho. No, pues 20, pero 20 distribuidas, imagínense el monto que es, ¿no? ¿Ok? Adelante, por favor.
y esto es fundamental. ¿Sí? El día de hoy y siempre los empresarios no nos podemos dar el lujo de enfermarnos. ¿Sí? Es un lujo que no podemos dar. Entonces hay que mantenernos saludables. Por eso decíamos, bueno, si yo voy a ir a decidir mi compra de alimentos, decidan en base a eso. Si yo voy a decidir en qué pienso, decidan en base a eso. Si ustedes van a tener una rutina diaria, decidan en base a eso. Si ustedes van a empezar a hacer un negocio, decídanlo en base a eso. O sea, la riqueza mayor que un empresario tiene y el mayor reto que un empresario tiene es mantenerse saludable. ¿Por qué? Porque ustedes son el pilar de su empresa. Si ustedes se enferman, la empresa, aunque tengan buenos administradores, va a venir a menos. Entonces siempre es importante que ustedes conserven una buena salud, no nada más una buena salud física, sino también una buena salud mental. Y esa salud mental los va a llevar a tener una buena salud financiera. Si ustedes no comen bien, van a tomar malas decisiones. Si ustedes están enfermos, van a tomar malas decisiones. Por eso decíamos, la salud física, la salud mental nos lleva a una buena salud en la empresa, porque nos lleva también al nivel de las decisiones. Si yo soy una persona saludable, tomo decisiones saludables. Si yo estoy enfermo en algún sector, entonces mis decisiones también están enfermas. Por eso nos dicen, la gente lastimada tiende a lastimar. ¿Sí? La gente que trae algún conflicto tiende a crear conflictos. La gente que trae alguna idea de escasez, de limitación, va a generar escasez y limitaciones. ¿Sí? No se puede, ¿no? Llegamos a cualquier lugar y lo primero que nos dicen es, no se puede. No, espérame. A ver, siéntate, respira tranquilo, ¿no? Y vamos a ver cómo sí lo podemos lograr. ¿De hecho? Los retos que enfrentamos el día de hoy son algunos que son permanentes, algunos son temporales. Lo que sí es importante es que toda crisis encierra oportunidad y que hay mucha gente que en situaciones difíciles es cuando mejor le hay, porque ha sabido aprovechar el momento. Pero recuerden, hay que actuar, ¿no? Porque hay gente que va todos los días, reza horas, pide, pero no hace nada. ¿No? Entonces, por ahí nos dicen, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces hay que actuar. El mayor reto de un emprendedor en una situación difícil es que a veces actuamos con todos los elementos en contra, como en una tormenta, ¿no? Vamos luchando en contra del viento, todo viene en contra nuestra, pero nosotros seguimos avanzando. ¿Qué pasaría si nos quedamos parados en una tormenta? Nos derriba, nos podemos morir, etc., ¿no? Entonces en las tormentas hay que avanzar, aunque sea a pasos pequeños, aunque sea con toda la resistencia en contra, y sabemos que una vez que avancemos, cruzaremos la tormenta se irá con todos sus estragos y nosotros saldremos más fuertes, porque el reto siempre nos hace más fuertes. Pues yo les agradezco mucho, les deseo mucho éxito y espero que pronto tengamos negocios de mucha monta en este país, porque lo requerimos. Somos un país de valientes, no nada más tenemos espalda de Pipil, tenemos corazón de Zapata, ¿no? Tenemos el cerebro de Villa, tenemos una gran conjunción de gente que ha sacado a este país adelante y de la cual somos herederos. No nos podemos echar para atrás, ¿sí? Dicen que para atrás ni para atrás. ¿De hecho? Entonces, mucho éxito y vamos para adelante. ¿Sale? Muchas gracias. Yo traje porra. Aquí hay que asegurar el éxito, ¿no? Sí, cómo no. Yo les voy a pedir, si tienen oportunidad de tiempo, hay dos conferencias excelentes, una desde Nueva York, que nos va a dar un tema de coacheo,
Más que nada es ánimo, seguir adelante. Va a ser muy interesante escucharla, y la de la licenciada, que sin duda alguna también va a ser muy buena. Esa la dejamos. Va a ser la terminada cereza para del que pastel, ¿verdad? Entonces, yo les pido que en la medida que puedan y tengan tiempo, les va a ser muy útil. Les va a ser muy útil el esfuerzo que hace Fernando por estos eventos. Siempre reúne a la gente más interesante y que tiene que aportar. Entonces, por eso nos sentimos muy agradecidos por habernos invitado, pero también los invitamos porque sabemos que muchas cosas interesantes van a llevarse. Sí, y bueno, todo el mes va a ser así todos los días en diferentes sedes, hasta aquí, esas dos calles donde hay los salones que nos usan, en Torre Mayor, hay salón, en el Politécnico regresamos el día 8, entonces todo el mes vamos a estar teniendo los. Sí, que les den el anuncio de la siguiente, para que si tienen oportunidad, adelante. El conocimiento es nuestra mayor riqueza. Y vamos a abrir una sección nueva, que, bueno, yo siempre invito a la doctora a que nos guíe, porque la que me hizo así la idea de estar haciendo esto fue ella. Una vez nada más nos pusimos a platicar, vamos a hacer esto, y ya de lo que así. Ella fue la causante de todo. Ella fue parte de él es parte de sus precamadas. Sí, no, hay muchos que vas lanzando y se ponen a hacer cosas interesantes. Vamos a lanzar una sección que se llama Tenoch Startups and Ventures, en donde a los emprendedores vamos a dar también la oportunidad de pasar al frente, hablar de lo que están emprendiendo, después junto con un equipo que hay que seguir uniendo, en que pues, participando, y otros líderes, los vamos a tomar y nos vamos a guiar y nos vamos a unir a ellos para presentarlos ya ante inversionistas o bajar recursos. Lo importante es sumar la fuerza de la red y de todos los líderes para que los emprendedores no vayan solos. Y aquí tenemos la muestra que es el café que tenemos ahorita, ellos nos van a explicar, pero este es el primer lanzamiento del café. Cómo emprendieron, cómo comenzaron, lo vamos a hacer después de la conferencia del café. Muy bien, bueno, vamos a pasar con vamos a tomar 5 minutos de pausa para hacer enlace con el. Muchas gracias.